Buenas tardes, chicos. Habíamos quedado en el problema 5, así es. O sea, llegamos al 4, un nivel del problema 4 que no terminamos, y pasamos al 5. ¿Pudimos empezar a resolver el 5? Me avisan, por favor, si se empezó a resolver el problema 5. Bueno, entonces el problema 5, si no lo resolvimos aún, el problema 4, les comento, el problema 4 lo resolvimos hasta un cierto punto donde habíamos planteado la recta de regresión, que era este caso. Planteábamos la recta de regresión, que dijimos que la podemos calcular directamente con el Excel, pero que en este punto nos pedían que calculemos los coeficientes a través de esta ecuación, los coeficientes A y B, donde A era la ordenada al origen y B era la pendiente de la recta de regresión. Entonces, eso lo teníamos que calcular en base a esta serie de datos que disponíamos de esa recta de regresión. ¿Sí? Teníamos la serie de concentración versus transmitancia, teníamos que transformarla en absorbancia, de calcular estas diferencias, los cuadrados, los productos y demás, y en base a estos resultados y las sumatorias podíamos reemplazar en la ecuación y calcular el valor de A y de B. Entonces, con esos valores podemos armar la ecuación de la recta de regresión. Y también podíamos calcular las incertidumbres asociadas a la pendiente y a la ordenada al origen mediante esta ecuación, calculando la desviación estándar de la recta de regresión. La podíamos hacer de esta manera, teníamos las ecuaciones y en función de eso podíamos calcular S de A y S de B. Después teníamos los límites de detección, que no recuerdo si a esta parte llegamos o les dije que hasta acá nomás llegamos. Esto no estoy segura, por eso les pregunto. A ver si alguien me contesta. Carolina Tapia, en el punto 4, ¿hasta qué altura se llegó? ¿Hasta qué punto? Buenas tardes. Sí, Hicimos buenas. el punto B, que es de la recta de regresión. Yo tengo Sí. los cálculos y calculamos A, calculamos B y dejamos expresada la recta de regresión. Bien, que sería esto, hasta acá. Y Sí. después el punto C era datos anómalos, ahí ya no lo hicimos. No, hicimos hasta esa parte nada más. Perfecto, gracias. Bueno, los cálculos siguientes implican conocer datos anómalos. La ingeniera Alfaro les dijo que este tema todavía no les dio en la teoría, que se los va a dar la semana que viene. Entonces me pidió a mí que espere, porque todo lo que viene después parte de encontrar este S de IX y encontrar los residuos, que ella les va a explicar por qué, de dónde salen y las ecuaciones, cómo se utilizan. Entonces los puntos que vienen no lo vamos a hacer por una cuestión de que vamos a esperar que la teoría esté dada. ¿Sí? Lo que podríamos hacer para ganar tiempo, porque si no se nos va a hacer muy largo el problema, es pasar al punto G, donde ahí sí no necesitamos tener esos S de I, X, todos los valores anteriores, que salen a partir de tener en cuenta valores anómalos y después desvíos estándares de las regresiones. Ella todavía no les dio. ¿Sí? Podemos pasar al 4G, que esto sí les va a servir a ustedes para el laboratorio también que van a hacer este miércoles y este jueves, que ya hicieron hoy, perdón, ¿no? Ya hicieron, pero por lo menos para el informe, que hoy y mañana tienen que hacer el resto de los chicos. Bueno, en el punto G nos piden
En el punto G nos piden calcular la concentración de hierro en miligramos por litro de la solución medida, que es el X0, y su incertidumbre, expresada como S de X0. Nos piden calcular la concentración a partir de la recta de regresión. Entonces, cuando ustedes hagan datos anómalos, me voy a tener que saltear igual de todos modos, datos anómalos, van a encontrar que hay un punto anómalo que lo tenemos que eliminar por ser anómalo, y entonces tenemos que recalcular la recta de regresión. Y la nueva recta de regresión va a ser esta, porque hay un punto que no se ajusta bien a la recta, entonces lo eliminamos. Entonces eso va a surgir después que veamos datos anómalos, la ecuación de la recta. Pero quería ver cómo calcula la concentración a partir de la recta de regresión. Y entonces vamos a pasar al punto F teniendo en cuenta que hay un punto previo, que es datos anómalos, que a partir de ese tema eliminamos un punto que es anómalo. El punto que es anómalo, que les comento, es el origen. Y ustedes ven acá, en la primera recta de regresión que escribimos, que encontramos, este punto se aleja un poco de la recta de regresión. Hay un delta acá entre el valor experimental, que es el azul, y el valor teórico, que sería el que cae sobre la recta, o sea, la ordenada al origen. Hay una diferencia, hay una ordenada al origen cuando el X0 vale 0. Este punto está muy bueno, se ajusta bastante bien, o sea, hay una pequeña diferencia entre el valor experimental y el valor teórico, que es el que cae justo sobre la recta. Este se aleja un poquito, porque se ve acá una leve distancia entre la absorbancia experimental, que sería esta, que está por debajo, y la absorbancia que predice la recta de regresión, que es la que cae justo sobre la línea recta, cuando la concentración vale 2 ppm. Y así sucesivamente. Ustedes ven que esto está bien ajustado, el único que se desvía un poquito es el punto para X de 2 ppm y el punto cuando la concentración vale 0, o sea, el blanco. Acá sí se desvía más. Entonces, al hacer el análisis de puntos anómalos, nos va a dar que este es anómalo, y los demás no. Los demás no son anómalos. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que calcular una nueva recta de regresión anulando ese punto. Cuando hacemos eso, nos va a quedar esta recta. Esta recta. O sea que es distinta, tiene otro coeficiente, el otro era 0,1174 y 0,505 era la ordenada al origen, menos 0,505, y esta tiene menos 0,0827. O sea, cambia la recta. ¿Sí? De 0,1174 pasa a 0,12, tiene un poquito más de pendiente y una ordenada al origen un poquito más negativa. ¿Sí? Esta recta surge de eliminar un punto y volver a resolver la recta, ¿sí? Ya sea con el Excel o con la forma que ya sabemos, con los A, los B y todo el cuadrito de cálculo. ¿Sí? Entonces, si esta es la recta que vale realmente porque ese punto era anómalo, entonces cuando nos pidan el cálculo de la concentración de hierro y la incertidumbre asociada al resultado que me da la recta de regresión, o la ley de Lambert-Divide, estaríamos diciendo es lo mismo, ¿cómo calculamos la concentración de hierro si conocemos la recta de regresión? Entonces, si conocemos la recta de regresión, una forma de cálculo es despejar X conociendo la absorbancia, porque el dato que disponemos es el valor de absorbancia de la muestra, que es este. ¿Sí? El dato era transmitancia y lo convertimos a absorbancia. Entonces, esto es un dato, la absorbancia. Entonces, conocemos el valor de I, despejamos el valor de X. ¿Sí? Despejamos de la ecuación válida. Entonces nos queda que a esa concentración, cuando A vale el valor de absorbancia de la muestra, la llamo X0, y va a ser igual al valor de absorbancia, dado como dato, más este coeficiente y dividido la pendiente. ¿Sí? Una simple despeje de X, y le llamo X0.
y me da este valor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la concentración de hierro X0, llamada X0, y la incertidumbre asociada? La concentración que nos están pidiendo es la de la recta de regresión. ¿Cuál es la concentración en esta recta de regresión? En la segunda, perdón, no, esa no. En esta recta de regresión, no está acá. En esta recta de regresión, en la última, ¿dónde está? En esta recta de regresión, la corregida, ¿cuál es el valor de la concentración para un dado valor de absorbancia? Entonces, si quieren, podemos hacer de nuevo, porque acá están los nuevos puntos. Entonces tendríamos que hacer esto versus esto, y construimos la recta nuevamente, eliminando el origen, que habíamos dicho que era el blanco, y que ya por ser un dato anómalo, no lo tenemos en cuenta. Entonces construyamos la recta con el Excel, que es esta. Agregamos la línea de tendencia, y sabemos que la respuesta tiene que ser lineal, hacemos un ajuste lineal, y que nos dé el valor de R cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que, asociada a los puntos, menos el 0, 0, porque fue eliminado por ser un punto anómalo. Sí, esa es nuestra recta. Entonces, una forma de resolver el problema, les dije, lo voy a bajar un poquito más acá, donde tenemos que resolver esta parte. Ahí. A ver. Acá. No. Quiero correr todo para que me quede cerca del problema. Ahí. Entonces, una forma es despejar de la ecuación. Otra forma gráfica es entrar con el valor de absorbancia, que era 0, la absorbancia de la muestra era, no recuerdo el valor, 0,903, o sea, por acá 0,903, así es. Disculpen que estoy dudando, no, a ver, esta es 0,34, 0,903 era para el último punto. Esta es 0,3478, 0,35 aproximadamente. 0,35. Entonces vamos por acá, 0,35, entramos al gráfico y bajamos. ¿Sí? En 0,35 ponemos la regla y bajamos. El valor sería aproximadamente 3,5, 3,6. A ojo, digamos, en el gráfico. O sea, si yo tuviera esto impreso, puedo poner una regla acá en 0,35, ingreso y bajo. ¿Sí? Y este va a ser el valor gráfico, 3,6. Entonces, es una forma gráfica de encontrar la concentración de la muestra, gráficamente. Y analíticamente sería despejar de la ecuación, que es lo que hicimos recién, el X0 despejado. Y ven, despejando de la ecuación, es el F95, dice acá, a ver, verifiquemos, F95, que sería este valor, lo repitamos, ese valor más este valor 0,0887, porque pasa sumando 0,827, y todo dividido el coeficiente, la pendiente de la recta, dividido 0,1233. Y da 3,48. Bueno, eso sería la concentración en miligramos por litro, en ppm, de hierro en la muestra según el gráfico. Y nos falta, eso es lo que nos piden, y nos falta calcular la estimación del error en el valor de X0. Eso significa el desvío estándar del X0. Ustedes en la teoría tienen este dato, que ese desvío estándar se calcula como el
S de IX, que es el desvío estándar de la regresión, o la incertidumbre en la regresión, dividido el B, es el coeficiente de la pendiente, por 1 sobre M, donde M es el número de mediciones que se hacen en la medición de la muestra, que para nosotros es 2, porque dice aquí en el problema, este dato de la muestra es el promedio de 2 mediciones. O sea, el M vale 2, porque se hicieron 2 medidas y el promedio es lo que se informa. Entonces el M que figura en la ecuación es 2 acá, más 1 sobre n, y n es el número de puntos que tiene la recta de regresión, y para nosotros tiene 6 puntos, 3, 6, porque eliminamos 1, antes eran 7, ahora son 6, entonces nos queda por 1 sobre 6, más el I sub 0, que es la absorbancia de la muestra, menos la absorbancia media de la regresión, eso lo calculamos. Entonces la absorbancia de la muestra era esto, la absorbancia media de la regresión es esta, ¿sí? Estos eran los promedios. Este es el valor promedio de los patrones de D1, de D61 a D66. Es este valor. Y medio. ¿Qué más? El I medio elevado al cuadrado dividido el B, que es la pendiente, elevado al cuadrado, multiplicado por la sumatoria de las diferencias entre los XI y los X medio, esas diferencias son cuadráticas, y todo ese factor va como raíz cuadrada, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer esta cuenta para verificar. Entonces, acá necesito este S de IX, que lo calculo con los datos anómalos. Lo necesito. O sea que ustedes van a calcular, van a aplicar esa fórmula cuando hacen datos anómalos, y el mismo dato lo volvemos a considerar en este punto, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar pendiente porque todavía no tenemos el valor de ese X. Solamente quiero que sepan esto. Hasta acá llegamos y después vamos a ir completando. ¿Cómo calculo el valor de X a partir de la ecuación de la recta de regresión? Lo hacemos analíticamente despejando la ecuación, de la ecuación del valor de X, o gráficamente a partir de la recta de regresión, interpolando, sería conociendo el valor de absorbancia, ingresando por I, llegando a la recta y encontrando el valor de X, ¿sí? Y de esa manera encuentro. El S, el desvío estándar, lo vamos a calcular cuando ya sepamos cómo hacer el cálculo de ese de IX, que es la pendiente de la recta de regresión, ¿sí? Después, ¿cómo hago el cálculo de la concentración de hierro en forma porcentual? Generalmente ustedes parten de un mineral que se pesa, que es el caso este. El caso este es un mineral, dice que se determina hierro, se pesa una determinada cantidad, se lleva un volumen, se toma una alícuota de 1 mililitro y esa se lleva a 25. Y esa alícuota es la que se mide, luego de agregar los reactivos para generar el color. Entonces, cuando vamos a hacer el cálculo hay que tener en cuenta todos los pasos que se han seguido desde la pesada hasta la última dilución, ¿sí? Entonces, una forma de tener en cuenta esto sería tener en cuenta estos datos. Un dato es este: la dilución, que la llamo D, es igual al volumen final al que llevé la solución sobre el volumen inicial que tomé. Para nosotros la última dilución es esta: se tomó 1 mililitro de alícuota y se llevó a 25. Entonces el factor de dilución es 25 sobre 1. Volumen final 25, volumen de la alícuota 1 mililitro. Entonces eso me da D, que se da un coeficiente adimensional porque los volúmenes se simplifican. Entonces proviene de estos datos: volumen final 25, volumen de la alícuota 1, la dilución es volumen final sobre volumen de la alícuota. Esto ocurre cuando llevamos a 25 mililitros en el tubo de Nessler, y el volumen de la alícuota se lo tomó con una pipeta y se trasvasó desde el matraz donde tenía la muestra hacia
el tubo de Nessler. Bien, entonces esos son los datos que tengo. ¿Qué otros datos tenía? La masa de la muestra, teníamos el volumen de la pipeta, bueno, el matraz, 250 mililitros. Entonces, ahora nos resta calcular, en función de estos datos, la concentración expresada en porcentaje, que sería esto que está acá. Esa concentración en porcentaje, voy a tener en cuenta que la concentración que encontré es 348 ppm. Eso es lo que encontramos acá, 348 ppm. Es la concentración de la muestra diluida en el tubo de Nessler. Para encontrar la concentración en la muestra original disuelta, que sería el matraz de 250, tengo que multiplicar esa concentración por el factor de dilución. Si multiplico la concentración de la muestra diluida por el factor de dilución, voy a encontrar la concentración en la muestra de la cual partí. Y la muestra se encuentra en un matraz de 250. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es considerando que nuestra muestra está más concentrada originalmente. Y yo tomé una alícuota de 1 mililitro y la llevé a 25, y por lo tanto he diluido 25 veces. Y acá tengo que hacer lo inverso, tengo que concentrarla 25 veces. Entonces hay que multiplicar por ese factor. Y me da como resultado esta concentración. 3,48 por 25 me da 87,08 ppm. Esto representa la concentración de hierro en el matraz antes de diluir. Bueno, ahora esta concentración significa que tengo 87,08 miligramos de hierro en un litro de solución, porque es ppm, está referido a un litro. Pero el matraz que contiene la muestra no es de 1 litro, es de 250. Entonces la cantidad de hierro en 250 va a ser 4 veces menor. O sea, hay que multiplicar esto y dividir por esto, o sea, hacer una regla de 3. Entonces la cantidad es menor, es esta. 87 por 250 y dividido 1000. Eso me quedaría igual a esto. ¿Sí? En 1 litro tengo esta cantidad, en 250 tengo esta cantidad. En 250 mililitros están disueltos el total de la muestra que se pesó. O sea, la muestra se pesó en una masa cercana a 2 gramos, se atacó con ácido, se filtró y se llevó un volumen final de 250. O sea que toda la masa de 1,9987 gramos de cal están contenidos en estos 250 mililitros de solución. Entonces, la masa de hierro que está presente en los 250 mililitros también está presente en esta masa, porque es la misma. Esta masa simplemente está atacada y llevada a un volumen final. Entonces, la cantidad de hierro es la misma en los 250 que en la masa pesada. Por eso hago esta igualdad acá. 21,77 miligramos de hierro están presentes en 1,9987 gramos de cal. Y ahora resta referirnos a los 100 gramos de cal, para expresarla en forma porcentual. Entonces, 100 gramos de cal contienen esta cantidad de hierro, en miligramos. Nosotros lo tenemos que llevar a gramos para hacerlo porcentual. Entonces, la masa de hierro va a ser esta masa expresada en gramos. 1089 miligramos corresponde a 1,089 gramos. Y corresponde al porcentaje, porque ya nos dice acá que esta masa de hierro está en 100 gramos de muestra, y eso representa un porcentaje, ¿sí? Entonces acá está redondeado nada más. Por ciento de hierro lo vamos a dar con 2 cifras decimales al resultado. Y ese va a ser nuestro resultado final que debo informar, ¿sí? El anterior era un resultado intermedio, estos 3,48 ppm es lo que obtengo de la curva de calibración.
me resta hacer todos estos cálculos para llegar al porcentaje de hierro en la muestra original. ¿Sí? O sea, necesito sí o sí tener en cuenta los factores de dilución y los volúmenes de dilución para llegar a este resultado. Bueno, una vez que tengo este resultado, ahora puedo encontrar el error asociado a este dato, teniendo en cuenta los errores cometidos al medir la masa y los volúmenes de la solución, el volumen de la alícuota. O sea, hay una propagación de errores porque se han utilizado una serie de instrumentos, balanzas, pipetas, matraces, que en cada proceso de medición, en cada etapa de medición, se han cometido errores y esos errores se han ido multiplicando. Por lo tanto, necesito aplicar propagación de errores que vimos en el primer cuatrimestre a este caso también. Entonces, para poder encontrar el error asociado a la medición, volvamos a ver qué nos pedían. Nos piden en el punto G, calcula la concentración de hierro. En el punto H, calcular el porciento peso-peso en la muestra original y su correspondiente incertidumbre, con las cifras significativas adecuadas. Tener en cuenta propagación de errores de las cantidades componentes en el resultado final. ¿Sí? Nos piden entonces la incertidumbre del resultado. Para encontrar la incertidumbre, entonces tenemos que hacer uso de la ecuación, acá, de la ecuación de error relativo. Decíamos que cuando el proceso donde participaban todos estos términos de volúmenes y alícuotas y masas estaban afectados por productos y cocientes, el cálculo de la incertidumbre se hacía a través de la incertidumbre relativa. ¿Sí? Cuando los factores, cuando los términos estaban afectados de productos y cocientes. Entonces, la incertidumbre relativa, que va a ser la incertidumbre del resultado sobre el resultado mismo, eso es relativo al resultado, va a ser igual a más menos la incertidumbre del parámetro A, que para nosotros es el tubo de Nessler, le llamamos al tubo de Nessler, la incertidumbre dada en el parámetro A sobre ese parámetro, que sería este volumen, 25, elevado al cuadrado, más la incertidumbre de la masa, estamos llamando B a la masa, de la masa sobre la masa misma, cuánto pesé de muestra, todo elevado al cuadrado, más la incertidumbre de la volpipeta de 1 mililitro sobre ese mililitro elevado al cuadrado, más la incertidumbre del matraz de 250, que es el que donde preparé la muestra, sobre ese volumen, 250 elevado al cuadrado. Toda esa expresión, raíz cuadrada. Entonces tengo que hacer ese cálculo de todos esos factores, reemplazando los valores. Los valores de SDA, entonces el SDA, si quieren lo ponemos acá para que esté más cercano. El SDA, ¿cuánto vale? Acá está superpuesto. Bueno, el SDA valía la incertidumbre en A, que el matraz de 25 es 0,03 mililitros. 0,03 mililitros. El S de B, que es la incertidumbre de la masa, era 0,1231 gramos. El de la volpipeta, el SDC, de 1 mililitro, la volpipeta es de 1 mililitro, el S, la incertidumbre asociada a esa medida, que era de 0,01 mililitros.
y la de 250 es 0,10. Era entonces 0,01 mililitros. Y para el SD, el matraz de 250 es 0,1 mililitros. Así es, ¿no? No me equivoqué. Así lo tenemos cerca y no está tan lejos. De 250 0,1, de 1 mililitro una centésima, y este 0,03 y una 10 milésimas. Sí, está bien. Entonces, tenemos estos datos. Con estos datos tenemos que armar esta ecuación. ¿Sí? Entonces el SDA es este 0,03 dividido el volumen 25 al cuadrado. El SDB dijimos que era para la masa, acá está puesto al revés. Bueno, el SDB sería este 0,001 dividida la masa. El SDC sería este. No está en el orden que hemos puesto acá. Este es el SDC. Este es el SDC, 0,01 dividido 1, y este es el SDD, 0,10 dividido 250. No importa el orden porque son términos. O sea, si los pongo bien, el cociente bien ubicado, no hay problema. El orden de los términos no va a alterar el resultado. Si quiero seguir esta descripción, ya sabemos que este término va en segundo lugar, este va en último lugar y este era antes. ¿Sí? O sea, y voy a seguir esta descripción. Entonces, hago este cálculo, o sea, ese cociente me da 0,01, ustedes lo tienen que hacer, verifiquen si está bien, dio ese resultado. Entonces, ahora para encontrar el desvío, o sea, la incertidumbre del resultado, el SDR, tengo que pasar el R multiplicando al otro miembro. Como ese dato lo conozco, es el 1,09 que encontré acá, de resultado. Entonces paso multiplicando ese término y me queda la incertidumbre del resultado. Ya no la relativa, sino la incertidumbre absoluta, que va a ser el producto de ambas, que eso da 0,11. ¿Sí? Entonces el resultado va a tener esta incertidumbre. El valor de porcentual, que es el promedio de dos mediciones, nos decía, más menos la incertidumbre absoluta del resultado, luego de hacer el pasaje de términos. ¿Sí? Entonces este sería el resultado. ¿Se entendió hasta ahí? Espero que estén escuchando. Sí, bueno. Bueno, este es el punto 4. Como les dije, quedó pendiente todo lo que tenía que ver con errores de datos anómalos y todo el tratamiento del SIX, que lo vamos a completar el miércoles que viene. Entonces el miércoles que viene completamos esos puntitos que nos quedan y ya empezamos con absorción molecular y ustedes van a presentar el lunes siguiente este seminario. Entonces ahora, ya se nos corre el tiempo. El problema 5, ¿lo planteamos, chicos? ¿Estaba planteado o falta? Profe, yo tengo los cálculos. La concentración me da 0,0414. Sí. O sea, esto lo planteamos la clase pasada. Ya lo hicimos entonces, ya lo planteamos. Ustedes tenían que resolverlo nada más. ¿Así es? Bien, así es. Sí, profe. Bien, entonces ya está. Todos llegaron a este resultado. 0,0414 molar en sulfato ferroso.
Bien, entonces vamos al 6. ¿El 6 se planteó o no? Chicos, ¿el 6 se planteó o no? Ese no. Bien, entonces vamos al 6. El 6 nos dice, el problema 6 nos dice que se pueden determinar las concentraciones de hierro y de cobre, ion férrico y ion cúprico, formando el complejo con hexacianouretano. No, perdón, hexacianorutenato 2, con rutenio es hexacianorutenato 2. Y nos pone el complejo ahí, ruteno, ciano 6, 4 menos, que forma un complejo de color azul violáceo con el hierro más 3, a una longitud de onda de máxima absorbancia de 550 nanómetros. Y un complejo gris pálido con el cobre, que tiene una absorbancia máxima a 396 nanómetros. Las absortividades molares de los complejos de cada metal están dados en la tablita. ¿Sí? Entonces tenemos una mezcla y al complejarla con el hexacianorutenato se forman dos complejos de distinto color y donde cada uno de ellos tiene, o sea, cuando mido la absortividad molar de este complejo con solo el hierro, tiene esta absortividad molar. Cuando el cobre se une con ese complejo, o sea, forma ese complejo, tiene esta absortividad molar a esta longitud de onda, a 550 nanómetros. O sea que hay una donde la absortividad es máxima y para el otro componente es mínima. Y a la otra longitud de onda, el cobre tiene máxima absortividad y el hierro tiene mínima. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos para resolver el problema. Entonces dice, cuando una muestra que contiene hierro y cobre se analizó en una cubeta de 1 centímetro de paso óptico, la absorbancia a 550 nanómetros es de 0,183 y la absorbancia a 396 nanómetros es de 0,109. Estos serían todos los datos. ¿Cuál es la concentración de hierro y de cobre en la muestra? Entonces acá el tema es aplicar la teoría que vimos en la última clase. La teoría nos decía que cuando teníamos mezclas de dos componentes, seguía siendo válida la ley de Lambert y Beer, ¿sí? Y que eran aditivas las absorbancias para cada uno de los componentes en la mezcla a una dada longitud de onda. Entonces la absorbancia de la mezcla a 550 nanómetros va a ser igual a la absorbancia del hierro con las absortividades a esa longitud de onda, más la absorbancia del cobre, a esa, con su correspondiente absortividad a esa longitud de onda. Y lo mismo pasa a 396. Entonces nos queda definido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Queda conformado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Donde acá en el primer término ponemos la ecuación de Lambert y Beer, donde dice la absortividad molar del complejo a esta longitud de onda, o sea, 550 nanómetros, por el camino óptico y por la concentración de hierro, más la absortividad molar del cobre a esta longitud de onda, 550, por el camino óptico y por su concentración, y de igual manera para la segunda ecuación, ¿sí? O sea, hacemos la aditividad de las absorbancias de los componentes de la mezcla. Lo único que nos queda ahora es despejar la concentración de hierro y la concentración de cobre. ¿Sí? Y una de las formas era a través del método de determinantes. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer acá es reemplazar y armar la ecuación 1,83, la absortividad a 550 para el hierro es 99,70, por B vale 1, o sea, por la concentración del hierro, más la absortividad del cobre también a 550, que es 34 por 1,
y por la concentración del cobre. Ahí lo voy a poner así sin hierro, y acá voy a dejar un espacio, así. Así queda la ecuación. 83 igual a esto. ¿Sí? Y lo mismo para esta otra, la absorbancia de la mezcla a la otra longitud de onda es 0,109. O sea, ustedes tienen que armar el sistema. La absorbancia del hierro a 396 es la absortividad, digo, es 84 por la concentración del hierro, ya que el camino óptico vale 1, más la absortividad del cobre, que acá es máxima, 856, por la concentración del cobre. ¿Sí? Entonces ahora ya podemos encontrar la forma de calcular. Armamos el determinante, entonces decimos la concentración de hierro va a ser igual a un determinante que va a estar conformado por los términos. Como la concentración de hierro está en la primera columna, reemplazamos por los términos independientes, ¿no es cierto? Así es, 0,183 y de acá 0,109. Y en estas quedan lo que corresponde. Vamos a poner medias separaditas y se ve mejor. 34 y 8,56. Y en el denominador va la del sistema, 99,70, 84, y del otro lado son las mismas, 34 y 8,56. Sí, este es el numerador, el determinante del numerador, y este es el denominador. Entonces, en base a eso, decimos la concentración de hierro va a ser igual al producto de 0,183 por 8,56 menos 0,109 por 34. Y en el denominador vamos a tener el determinante del sistema, que es esto, multiplicado, siempre empezamos de la derecha, por esto, menos esto por esto. Y ahora nos queda resolver este cociente. La concentración de hierro, entonces vale el cociente. El numerador dividido el denominador. ¿Sí? Nos queda 1,79 por 10 a la menos 5. Y hay que ver las unidades. O sea, acá hay que ver en qué unidades nos están dando. Entonces dice acá en qué unidades. Nos piden en molaridad. Como están dadas en molaridades, a ver, el resultado va a ser en molaridad directamente. Molar. 1,8 les puse en el resultado. Bueno, si redondeamos esto, es 1,8 por 10 a la menos 5. Y hacemos exactamente lo mismo para el cobre. ¿Sí? Repetimos todo lo mismo, reemplazando en la segunda columna sería los términos independientes. O sea, copiamos todo igual, y lo afectamos. Y afectamos de lo que corresponde. O sea, acá es el cobre, y acá sabemos que estos términos no van los de la ecuación estos, y del otro lado van los términos independientes. Los términos independientes, a ver, acá acá van los términos independientes, que era 0,183
y 0,109. ¿Sí? Y el denominador queda como está. O sea, eso es exactamente lo mismo. Entonces acá me queda la concentración del cobre, del ion cúprico, ¿no? No es cobre solamente, ion cúprico. Entonces va a ser igual al numerador, que es el producto de estas dos, dividido, no, menos, estoy diciendo mal, menos el producto de estos. Eso era el numerador. Y el denominador es el mismo que antes, este. O sea, exactamente el mismo. El término del denominador vale siempre igual. Entonces acá nos queda ya el resultado. (1,26 por 10 a la menos 4). ¿Sí? Entonces así. 1,26 por 10 a la menos 4. Molar. ¿Sí? Y ya con eso se termina el problema este, porque no nos piden, no hay diluciones, o sea, no hay que hacer nada más. Si habría alguna dilución, hay que tener en cuenta esa dilución. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, bien, ninguna duda. Bueno, el último punto es el 7. El 7 es el método de adición estándar, que todavía no lo dieron en la teoría, entonces yo prefiero que lo pasemos para el seminario siguiente. Prefiero no adelantarme a la teoría, que tengamos los conceptos teóricos, y el 7 lo vamos a pasar al seminario que viene, o sea, no lo consideremos, yo lo voy a repetir en el próximo seminario, y lo vamos a resolver en el siguiente. Entonces ya van a tener el método de edición estándar, se aplica ese método con un patrón. O sea, cuando se aplica edición estándar y se utiliza un solo patrón y no varios patrones, que es lo mejor, ¿sí? Como lo mismo del método el método que vimos en el punto 3, creo que fue, que era el método del estándar externo con un solo patrón. ¿Sí? Entonces ese punto directamente no lo hacemos acá, lo voy a transferir al seminario siguiente. Este seminario va a tener 6 puntos nada más. Nos queda pendiente nada más que datos anómalos, que los terminamos en 20 minutitos de la clase que viene. O sea que este seminario lo van a entregar el lunes que viene, no este, sino el siguiente lunes. ¿Sí? Bueno, y ese mismo miércoles que viene empezamos con absorción atómica. Terminamos este y empezamos el otro, que nos va a llevar 2 semanas también. Así que vamos a ir un poco lento para ponernos a la par con la teoría, y ya cuando tengamos los conceptos teóricos, sí vamos a ir aplicando esos conceptos teóricos. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Ninguna? ¿Con el laboratorio van bien? ¿Pudieron hacer los informes sin problemas? ¿Sí? Bueno, no tienen ganas de hablar, parece. Nadie contesta. Bueno. Les dije este lunes, a ver, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 9 de septiembre. A ver, ¿qué fecha es? Este lunes que viene no. Hoy es 9. El lunes que viene, la semana que viene lo vamos a terminar. Les dije el lunes 14, no, el 21, el siguiente. Esa sería la fecha de presentación, el 21. ¿Sí? El 21 a la noche. Bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el miércoles que viene. Hasta luego.